¡Irasai! Hoy tú y yo vamos a hacer de detectives privados y vamos a fotografiar en secreto a Hu Chen, el protagonista del C-drama Married, Casados, para que su mujer Nie Yuan tenga la prueba definitiva de que le está siendo infiel. Y como suele quedar a esta hora en la izakaya con su amante, tú haces las fotos y yo logro que no te descubran. Mira, ¿ves? Colócate por aquí, que yo te aviso cuando lleguen. Pero antes, que suene la música. ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Tomo! Hola gente, aquí Kitsune, vuestra anfitriona de la izakaya. Hoy vengo con un C-drama de finales de 2024 que conoce muy poquita gente y me refiero a Married, Casados, cuyo título en chino es Mi batalla con el matrimonio y que está basado en una novela del mismo título de Yi Liu Sang. Este drama chino digo que lo conoce muy poquita gente porque es que tiene una temática que se aleja mucho de lo habitual. Y para mucha gente esto supone un reto, porque significa salirse de su zona de confort y del escapismo habitual de los dramas y tener que enfrentarse a una realidad habitual para algunas mujeres y hombres en la China actual. A ver, que yo comprendo que el personal prefiera el escapismo porque es que con los tiempos que corren y la vida personal de cada uno, lo que menos apetece es un baño de realidad, sea del país que sea. Peña, que es que viviendo donde vivo, si alguien necesita en estos momentos el escapismo, es servidora. Pero os aseguro que si conseguís mantenerle el pulso a los primeros episodios, la recompensa merece la pena. Porque, pregunta del año, ¿de qué va Married? A ver, el planteamiento inicial es muy sencillito. Ning Yue y Hu Chen llevan casados varios años y tienen un hijo en común que ha comenzado a ir al colegio. Ning Yue, tras el nacimiento del niño, cayó en una profunda depresión posparto que retrasó su regreso a la vida laboral, donde además es que tenía un puesto de mega jefa del equipo jurídico de una gran compañía. Una vez recuperada y con el niño colocado, decide que quiere volver a su antiguo trabajo en vez de limitarse a una serie de colaboraciones pro bono en una organización vecinal sin ánimo de lucro. El problema es que su marido, Hu Chen, no está en la misma longitud de onda. Él es un CEO de una empresa tecnológica y este es su segundo matrimonio. Su relación con su mujer, vale que el tipo no la maltrata físicamente, pero sí psicológicamente. Así que a lo largo de los episodios vemos cómo va ejerciendo un control que va desde cómo y con qué se viste para cada ocasión, dónde y en qué puede trabajar ella, la educación del niño y, en fin, un montón de cosas más. Y, por supuestísimo, no quiere que ella vuelva a tener una posición de poder que amenace su papel de marido omnipotente y, muy en el fondo, su ultramasculinidad frente al resto. Un marido que, para colmo, le está poniendo los cuernos con Tian Qiuxi, que es una joven y ambiciosa consultora de su empresa. Por su parte, nuestra protagonista, a raíz de llevar el caso de una mujer que se quiere divorciar, empieza a replantearse su vida de casada como ama de casa y comienza a ver puntos en común que hacen que se ponga a investigar las actividades de su marido hasta que descubre que él no solo le es infiel, sino que paga a la organización vecinal esta para la que colabora con el fin de que la mantengan ocupada. Es más, pagó a la señora esta que se iba a divorciar para que se quitara de en medio y no le diera ideas a su mujer, y pagó al médico
para que le diera antidepresivos a su mujer cuando ya no los necesitaba, porque así le hacía luz de gas y ella siguiera convencida de que no había superado su depresión y que tenía que continuar siendo la madre y ama de casa perfectas. Pero Nin-yue tiene un plan. Y hasta aquí puedo leer sin meterme en spoilers, porque además os recomiendo muchísimo que la veáis, porque si lográis sobrepasar la barrera de los primeros episodios con toda la crudeza esa de una relación que se está yendo a pique, el resto del drama os premiará con unas actuaciones extraordinarias. El primero de todos, y a destacar, Feng Xiaofeng, nuestro adorado Gu de la historia de Minlan, y que aquí hace del marido chungo. De este actor hemos hablado largo y tendido en la izakaya. No solo de sus trabajos, sino también del salseo que es su vida personal, con el matrimonio y posterior divorcio de Chao Li-jing, con la que protagonizó Minlan. Aquí hace un papel con una cantidad de claroscuros que en un principio no te esperas. Porque para él hubiera sido bien sencillo crear un personaje 100% odioso, cobrar el cheque e irse para su casa. Pero afortunadamente para nosotras, eso no sucedió. Trabajó el personaje como solo él sabe hacerlo y nos da una lección espectacular, porque es que hay momentos en que le odias, hay momentos en que te sorprende, hay momentos en que no le entiendes, otros en los que te encajan las piezas y comienzas a entender de dónde viene y a dónde va, y en otras directamente no sabes ni para dónde va a tirar, pero se queda ahí en silencio, echa una mirada y tú te mueres de miedo. Así de complejo y así de fascinante es el papel que se nos marca Feng Xiaofeng. Que habiendo visto lo último que había hecho recientemente, yo me temía lo peor y pensaba, este tiene que pasarle la pensión a la mujer y al hijo en la vida real y esto lo ha hecho para cobrar porque es que es una historia súper básica. Pero no, todo lo contrario. Si algo demuestra con este C-drama es que es un pedazo de actor como la copa de un pino y que puede llevarnos a donde a él le dé la gana. Otra cosa es que tú quieras entrar en su juego. Si simplemente es sentarse a odiar a un personaje, ok, pero de eso no va este drama. La réplica se la da Elvira Cai, un poquito más floja, lo reconozco, pero es porque él se come la pantalla en muchas ocasiones. Entonces hay momentos en que lo lleva bien y puede mantenerle el pulso, pero hay otros que le falta un plus, engancharle. Por el contrario, la que para mi sorpresa total y absoluta logra no solo aguantar compartiendo pantalla, sino convencernos de que es capaz de tenerle como un perrito faldero, es la actriz Jia Naina, que hace de la colaboradora y amante. A esta chica solo la había visto en Romance of a Twin Flower y en A Date with the Future. Y es que en ninguno de los dos, aún encima como hacía de secundaria, en fin, me llegó a impresionar demasiado. Es que no le vi el punto. Aparte que es que esta chica tiene un físico que es que me pone mala. Porque es que entre el color ese blanquecino mortuorio que tiene y la extremísima delgadez, a mí lo único que me dan es ganas de llevármela a comer un cocido madrileño y pasearla un ratito al sol como si fuera una planta para que tenga algo de color cercano a lo humano. Pero bueno, fuera de bromas, aquí hace que esos fallos, entre comillas, jueguen a su favor y luego que es que sabe seguirle el juego a Feng Xiaofeng con unas escenas cargadísimas de tensión sexual. Pero esta vez esa tensión es que está muy resuelta. No sé si me explico. Y además es que cuando no está él en pantalla, esta actriz sigue manteniendo el mismo nivel. Y nos muestra un personaje con el que muchas mujeres en China que en plan trabajan en ambiente 100% masculino se sentirán muy identificadas. Otra cosa son las decisiones que toma en según qué momentos
Y lo pedazo de trepa que es. Eso no lo niego. Otro de los actores que hace un gran trabajo es Víctor Huang, en el papel de Zhou Wei, que es el amigo y socio del protagonista, porque este hombre nos muestra que las cosas se pueden hacer bien. Nos da un rayito de esperanza y da ejemplo de cómo se puede ser un líder sin caer en según qué prácticas. El personaje del abogado joven interpretado por Xin Shaolin, yo creo que está ahí para mostrarnos cómo las generaciones de hombres más jóvenes no siguen los pasos de sus predecesores y pueden mantener una relación laboral y personal de igual a igual con las mujeres que les rodean. Yo creo que la clave de su papel está en una escena final con ella y los niños durante una cena, porque ahí vemos la culminación del contraste que se ha ido construyendo a lo largo del drama entre este personaje y el del marido. Y precisamente a cuenta de eso, quiero comenzar a hablar de las temáticas de esta serie, así que nos metemos en terreno. ¡Spoilers! ¡Spoilers! ¿Ya le ha dado al stop o la pausa a todo el mundo? ¿Ya quedamos lo que sí que hemos visto esto? ¿Ya acaba de entrar la gente que acaba de terminar de vérselo porque se lo he recomendado y vuelve para saber más? Ok. Vamos a ello. Una de las principales temáticas, por lo pronto, es el papel de la mujer en el mundo laboral en China. En la izakaya lo hemos comentado muchísimas veces como lo que se espera siempre es que en cuanto se casan tienen que dejar de trabajar para quedarse embarazadas, tener el niño, porque tiene que ser niño, y luego dedicarse a su cuidado y educación hasta que termina los estudios, encuentra un trabajo y lo colocan a otra pardilla que continúa la rueda. Lo que pasa que ya hay mujeres, sobre todo en entornos urbanos, que no están dispuestas a pasar por ese aro. A veces porque sus puestos de trabajo tienen un mejor sueldo que el de sus maridos, otras veces porque con un solo sueldo no llega y otras veces porque son señoras con una carrera profesional muy loable que prefieren quitarse el peso muerto de encima y divorciarse que renunciar a algo que les pertenece porque se lo han currado muchísimo. En Married vemos todos esos ejemplos en las diferentes mujeres que van apareciendo. Ella, la madre de ella, la madre de él, la amiga abogada de la protagonista, la ex del tío protagonista. Y yo me atrevería a añadir a esta lista a la amante, porque aunque ella parece sometida al mundo ultramasculino, en realidad está utilizándolo a su favor. Lo que pasa que eso al final siempre pasa factura. Además de todo esto, podemos ver cómo el estrato social también influye mucho en las condiciones a las que se enfrentan las mujeres en China. No es lo mismo la madre de él, que vive en una ciudad pequeña y que no pudo continuar con su educación, que la madre de ella, que es una señora culta e independiente, que no tolera según qué comportamientos masculinos y que no se muerde la lengua. La interacción en el C-drama entre estas dos mujeres es una de esas joyas que te encuentras de casualidad en los dramas y que hacen que te quedes pegada a la pantalla. Yo lo disfruté muchísimo. Otro ejemplo, la exmujer del primer matrimonio, donde vemos el contraste de comportamiento de él en una relación entre iguales con una señora que es que ha establecido una serie de límites, y la segunda con una mujer más joven que se deja seducir por el aura de un hombre más maduro en un puesto de poder, pero que cuando se cae del guindo comienza a seguir el ejemplo de su predecesora. Otra de esas interacciones que es chef kiss. Lo que pasa es que la mayoría de la gente que no le mantiene el pulso se la pierde porque llega súper tarde en la historia, cuando en realidad es un momentazo que te deja muy a gusto. Es cuando esta señora y el ex marido se encuentran por fin y ves cómo él retrocede ante la presencia de semejante señora. Que yo decía, ¡ole ella, ole ella!
Muy fan. Que aún encima luego ese personaje tiene un desarrollo amoroso interesantísimo, que yo no me esperaba, pero para nada. Volviendo a los temas, otro de ellos es el maltrato físico y las dificultades para obtener el divorcio en China cuando el marido no colabora. Que ya lo sé que tampoco es que haya una diferencia enorme con el mundo occidental, pero teniendo en cuenta el confucianismo que rige las relaciones familiares, se consideran aceptables e incluso obligatorias ciertas concesiones por parte de las mujeres que a un espectador occidental pueden chirriarle. Lo que pasa que nos dan también un pequeñito rayito de esperanza porque nos muestran que, aunque complicado, hay vías y hay gente dispuesta a ayudar, pero sigue siendo la gran asignatura pendiente. Esto en el drama lo vemos en cómo la protagonista tiene que estar encima de la señora venga y dale, que se quiere divorciar, para que vaya pudiendo completar el papeleo y aún así. Luego también lo vemos en las conversaciones que tiene ella con su amiga la abogada y toda la serie de detalles que explica sobre los procesos de divorcio. Y otro ejemplo interesantísimo es el edificio donde se acogen a víctimas de maltrato y las condiciones en que se quedan frente a familiares y amigos, por no hablar ya de la relación con los hijos, que eso es que ya es tremendo. Y bueno, si el panorama familiar ya es difícil, el laboral, tal y como aparece en este drama, es terrorífico. En el programa sobre la mafia china y las tríadas ya expliqué qué era esto del guanxi y ya lo he mencionado alguna que otra vez. Pero bueno, como recordatorio, es esa red de contactos y de trapicheos entre unos y otros a golpe de regalos y prebendas, de cenas y comidas, de golf y de clubs exclusivos. En esta serie vemos todos y cada uno de los ejemplos de guanxi en todo su esplendor. Es más, y esto me sorprendió bastante porque no dudan en usar la palabra en un momento determinado cuando en un diálogo entre el protagonista y el socio, el primero le dice que si pone a su primo en un puesto de responsabilidad le pueden acusar de guanxi. Además de esto vemos la doble vara de medir a la hora de valorar el trabajo de mujeres y de hombres. Y a esto se le añaden las diferencias entre la gente que empieza y la gente que ya está establecida y dentro de la red del guanxi. Una escena que me impactó muchísimo es cuando el primo, que es un chico joven con un inicio de carrera brillante, pero que el protagonista no valora para nada porque carece de guanxi, y que hay un momento determinado en que le invitan a una de estas comidas informales, entre comillas, entre amigos, entre más comillas, que resulta ser un clarísimo ejemplo de cómo funcionan estas cosas. Por supuestísimo, tú como espectador, cuando ves este tipo de temas, te planteas la pregunta de ¿se puede funcionar sin entrar en eso? Bueno, en la serie nos dan algunos ejemplos de que sí, pero son los menos y sus protagonistas pagan con creces esa falta de guanxi. Lo que pasa que para el espectador, visto lo visto y lo mierders que son el resto que sí lo aplica, queda bien clarito que ese sacrificio merece la pena, al menos para conservar un poquito la dignidad como seres humanos. Imaginaos el nivel de mierder que representan en esta serie. Y aviso, no se aleja mucho de la realidad, en serio. Mirad, una referencia que seguro que pilláis al vuelo y que se ajusta mucho al ambientillo que sale en esta serie es la película El Lobo de Wall Street. Lo que pasa que en chino y en vez de drogas tienes cantidades ingentes de alcohol. Al contrario que en esa película, que la idea es que todo el mundo quede como de muy macho y de muy entrepreneur, en esta serie no se olvidan de quiénes son las verdaderas víctimas de todo este sistema. Y es la familia, los hijos y, por supuesto, los verdaderos amigos. Porque hacia el final vemos cómo nuestro protagonista se va hundiendo cada vez más y va perdiendo a toda la gente a su alrededor. Si algún pero le tengo que poner a todo esto, es que plantean una redención demasiado fácil.
Bueno, en sí el hecho de que planteen una redención. Pero como Shen Gaofeng hace el trabajazo que hace, tú te dejas convencer. Vale, de acuerdo, habrá gente que no se dejará convencer, pero conmigo lo logró en parte. A ver, que también había cosas que, en fin, que a todo esto. Yo pensaba que el drama chino era la historia de ella. Pero a medida que este actor se va sintiendo más cómodo con el personaje, va robando escenas a diestro y siniestro. Y desde luego, en mi caso, al final yo estaba más interesada por todos los pollos que tenía montados él que por las cuitas de ella. Pero es que él tenía una cantidad de frentes abiertos que es que no podéis hacer una idea. Era una cosa... Le dan por todos los lados. A pesar de esto, y sorprendentemente, este drama tiene un buen final. Que servidoras esperaba que quedaran cosas sueltas o que me fallara algún personaje. Pero no. El guión es bastante sólido y si le sumas cómo llevan los personajes, los actores, porque es que hasta los niños están de lujo, la cosa queda en un resultado con una efectividad suficiente como para que yo haya venido aquí a la Izakaya a hablar de él y recomendarlo. ¿Es para todo el mundo? Pues no. Esto es solo para la gente que quiera plantearse el reto de ir más allá de los 4 estereotipos y los 3 lugares comunes que se acostumbran a gastar los dramas. Y si logran saltar esa barrera, el resto es un lujazo. Lo que pasa que por el camino te tienes que comer alguna serie de cositas que sí, es que son difíciles, pero es que la vida es difícil, la realidad es difícil. Y de vez en cuando tenemos que salir también un poquito de nuestra propia realidad para conocer otras realidades de otras sociedades y darnos cuenta de que sus experiencias a veces no son tan diferentes a las nuestras. Más o menos difíciles, ¿de acuerdo? Con aproximaciones diferentes al problema, por supuesto, con una base cultural que simplemente tenemos que entenderla un poquito para ver cómo funciona, pero que al fin y al cabo lo único que nos demuestran es que los seres humanos son iguales en todas partes, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Así que para la gente que le eche un par y se lance a ver este C-drama, o si lo habéis visto, bienvenidas al club. Las historias que nos cuenta son difíciles. Hay muchos momentos que lo único que haces es tirarte de los pelos y gritarle a la pantalla. Pero tiene un final muy catártico, es decir, que terminas sintiéndote muy bien. Y os ayudará a comprender muchísimas cosas que luego salen en otros dramas. Quedáis advertidas. Pero si algo más tengo que advertir es que en nuestra página web, izakayapodcast.com, hay muchísimos más análisis dentro de todos los episodios que están colgados ahí, además de enlaces a los diferentes servicios de podcast donde podéis suscribiros para no perderos absolutamente nada. Y poder darnos estrellitas, pulgares hacia arriba y comentarios. Que de esto último, a ver, también lo podéis hacer en nuestras redes sociales que aparecen enlazadas en la página web y, por supuestísimo, en el canal de YouTube. Para ese sector de gente que prefiere evitar según qué sitios y según qué onesie, tenemos un email, laizakayapodcast@gmail.com. Y sin mucho más que añadir, cuidaos mucho, gente. ¡Yane! Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Hey. 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 Hey.